Alabado sea su nombre. Gloria a Cristo. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Estamos ya listos y conectados en el precioso nombre de Cristo Jesús. Este es su ministerio, hablando la palabra, Colosenses 3:17. Aleluya. Ya estamos listos y preparados para tocar un tema muy precioso. Será algo breve, algo rápido, pero precioso para la obra del Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, mi nombre es Erwin Reyes. Les saluda su servidor, hermano y amigo. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos, estuve compartiendo este fin de semana unas fotos, unos videos de una actividad que hubo en la iglesia donde me congrego, la iglesia de Cristo, Camino a Santidad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y déjenme decirle de que grande es Dios. Dios hace la obra y cuando la hace perfecta. Aleluya. Y fíjense, mis amados hermanos, que precisamente ese momento maravilloso que pasé buscando el rostro del Señor, y no porque el Señor se esconda de nosotros, sino que nosotros, amados hermanos, debemos de buscar el rostro del Señor porque nosotros estamos necesitados. Amén. Y verdaderamente, amados hermanos, a veces las cosas se complican cuando uno busca el rostro del Señor. Pero nuestro Dios es tan lindo, tan bueno, tan maravilloso, que verdaderamente nosotros nos quedamos anonadados por cómo Dios es tan lindo, tan amoroso con sus hijos. Y precisamente, amados hermanos, vamos a hablar con respecto a un tema que verdaderamente me ha dejado bien impactado, de cómo Dios escoge a sus hijos, a sus siervos, a su pueblo, a líderes, a verdaderos adoradores. ¿Cómo Él escoge? Hemos estado hablando temas muy importantes anteriormente. Hemos estado hablando temas, amados hermanos, cómo es un siervo aprobado por Jesucristo, cuáles son las características, cómo usted escoge un siervo de Dios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo primeramente nos llama a ser servidores suyos, nos llama a negarnos a nosotros mismos y ser de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando el Señor hace un llamado, cuando tú caminas con Dios, Dios es lindo y te recompensa en gran manera. Eso lo estuve mirando en este fin de semana, 3 días de ayuno y oración. Me gocé en gran manera. Todavía estoy recuperando un poquito de fuerzas. Amén. Y con todo lo que ha estado pasando en el estado de California, Los Ángeles y demás estados. Amén. Con respecto a esta situación que no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos de también nosotros clamar al Señor para que nos cubra, nos guarde. Amén. Y también, amados hermanos, déjenme decirle que aquí en América se estuvo haciendo una celebración el día domingo, creo que fue el Día del Padre, no sé. No estás muy al tanto de eso. Y verdaderamente cuando bajé de las montañas, del punto de reunión que teníamos con los hermanos, me doy cuenta que estaban celebrando el Día del Padre. Yo ni me había dado cuenta, pero los varones del Señor Jesucristo, varones esforzados y valientes de la iglesia de Cristo, Camino de Santidad,
no estaban celebrando el Día del Padre, estábamos buscando el rostro del Señor. ¿Cómo es la diferencia cuando te conviertes a Cristo y lo que estás haciendo es buscando el rostro del Señor, celebrando victorioso el triunfo de Cristo? ¿Y por qué? Porque nosotros estamos necesitados de nuestro Dios, estamos dependiendo de Dios las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso es lo que verdaderamente el Hijo de Dios tiene que estar haciendo, buscando y buscando y buscando el rostro de Dios siempre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero entrar en énfasis al tema de hoy en esta preciosa noche. Quiero hacerlo un poco corto, amados hermanos, breve, porque sé que hay cosas que tienen que hacer, cosas que tengo que hacer, pero no podemos dejar desapercibido de hablar de la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios nos habla de varones que lideraron, fueron comandantes, dirigieron ejércitos, fueron varones escogidos por Dios. Y podemos estar hablando de una lista de siervos de Jesucristo. Y esto es lo que aprendí en este fin de semana, cómo verdaderamente cuando se busca el rostro de Dios, solamente tienes que entregar tu corazón al Señor, derramarte en el Señor Jesucristo, derramar tu corazón en las manos de Dios, y Él va a trabajar en tu vida. Y verdaderamente eso fue lo que pasó. Varones de guerra, hombres que dejan huella, hombres que verdaderamente yo me quedé muy sorprendido, porque en el primer día, déjeme decirle, no por jactancia ni vanagloria, pero hubo un buen número de hermanos, los que yo pude contar, eran unos 88 a cerca de los 100 varones que habíamos, personas que fuimos. Y verdaderamente yo me quedé muy sorprendido, porque hubieron grupos de alabanza, hubo un respaldo de parte de Dios, hubo un apoyo, hubieron pastores, hubieron evangelistas, hubieron líderes, hubieron amados hermanos, hubieron siervos de Jesucristo, hubo llanura del Espíritu Santo, hubo bendición, hubo, amados hermanos, presencia de Dios, palabra que impactó, palabra que llenó, palabra que edificó, palabra que exhortó, hubo palabra que se usó como bálsamo, hubo de todo, amados hermanos. Déjenme decirle, hubo oración por las almas, hubo oración por los templos, por las iglesias, por los miembros, por los nuevos, por todo, por la edificación de este templo, lo que aprendimos, lo que fuimos a descargar, lo que fuimos a dejar, por todo lo que está pasando, por la situación que está pasando el pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel. Amén. Que Dios lo proteja. Estamos viendo señales, estamos viendo que la naturaleza, el mundo, los cielos, todo está dando señales, se está cumpliendo letra por letra todo lo que Dios ha dicho y lo ha dejado en su palabra, en las santas escrituras. Amén. También, amados hermanos, déjenme decirle que por las situaciones que se han estado viviendo, las clases se han pospuesto, pero no se ha dejado de trabajar. Mis hermanos que están al frente, Dios los bendiga. Mis hermanos del Instituto Bíblico también, Dios me les bendiga, están pendientes, están ahí al pie del cañón, están ahí los maestros esforzándose, sacando en sus casas, el trabajo, el material de trabajo para compartirlo con sus alumnos, con los que vamos a aprender de la palabra. Amados hermanos, algo que yo me quedo sorprendido: cuando hay anhelo, cuando hay deseo, cuando hay un corazón dispuesto a servirle al Señor, no hay nada que pueda quitarte del plan de Dios. No puede, amados hermanos, no puede haber nada
que te aparte del plan de Dios. Si tú te apartas es porque tú quieres. Porque tú quieres hacerte a un lado, pero Dios no te hace a un lado. El hombre te hace a un lado. El hombre te escoge cuando Él quiere y te vota cuando él se aburre de ti, cuando tú ya no le sirves, cuando tú ya no le funcionas, cuando ya no le das ganancias, cuando ya no le estás dando fruto. Pero nuestro Dios, al contrario, amado hermano, nuestro Dios te escoge a ti y te llama y te dice, ven. Hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú no estás haciendo el esfuerzo de cometer menos errores. Todos los días estás pidiendo perdón, todos los días estás buscando mi rostro, estás buscando la misericordia, estás buscando el perdón, como un publicano, no como un fariseo. Así es como nuestro Dios escoge a sus hijos, los escoge de lo más vil y menospreciado del mundo. No es la riqueza, no es porque tengas una cara bonita, porque seas blanco, porque seas de un aspecto hermoso. Te escoge porque tu corazón está presto a servirle a nuestro Dios. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo hermoso que Dios está haciendo en tu vida. Está haciendo una transformación. Estás naciendo nuevo, un nuevo hombre, una nueva criatura. No como el mundo quiere que aparentar ser. Eso es lo que está pasando en estos días. ¿Sabe qué? La gracia del Señor se mira cuando estábamos en esa actividad. Mirábamos a nuestro pastor. Yo lo miraba a mi pastor. A mi pastor Jorge, que él no estaba arrinconado en una oficina, no estaba arrinconado allá escondido o allá en un lugarcito allá en lo privado, no, ahí estaba en medio del pueblo, en medio de los soldados, en aquel ejército que Dios había llevado y apartado, amén, para que buscaran su rostro. Ahí estaba el líder, ahí estaba ese pastor dando el ejemplo, ahí estaban los demás líderes. Fue una parte de diáconos a ese lugar y fueron y aportaron lo que el Señor los había llamado. Y me gustó tanto, amados hermanos, cómo te reciben, el mero encargado estaba ocupado por un lado, pero estaba otro hermano diciendo, no se preocupe, varón, aquí mire, aquí hay un lugar, aquí hay una silla, aquí hay agua, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Mire, hermano, aquí es donde vamos a adorar y alabar a nuestro Dios. Mire, aquí está un gafete para que se pueda los hermanos identificar con usted. Y eso me ayudó a mí a reconocer los nombres de mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo te pone a ti, amado hermano, una señal para reconocerte. Cuando un hijo de Dios, amén, se conoce, es porque Dios pone gracia, pone algo en tu corazón, pone algo en tu frente y te dice, este es mi hijo amado, en este tengo complacencia. Este es el que me va a servir, este es el que va a llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que estamos experimentando, eso es lo que nos estamos llenando. No nos estamos llenando de chisme, no nos estamos llenando de críticas, no nos estamos llenando señalando al prójimo. Estamos nosotros trabajando en nosotros mismos primeramente para poder ayudar y trabajar con los demás. Eso yo lo pude aprender, yo lo pude ver, amado hermano, cómo es el orden, el amor. Cuando un niño empieza a caminar, cuando alguien anda desorientado, cuando alguien anda perdido, que no haya ni para dónde agarrar, para aquí o para allá, me acerco a aquel o me acerco al otro. No, ellos mismos te buscan, hermano, Dios le bendiga, venga para acá, hermanito, véngase, mire, aquí hay agüita, mire, siéntese aquí vamos a estar, mire, hermano, mire, de esta forma se va a hacer. No se preocupe. Aquella motivación, aquel empuje, amado hermano, a pesar que seamos viejos en el evangelio, aunque tengamos años, siempre hay un varón que Dios pone para que te vaya guiando. Nuestro Dios pone ángeles, pone siervos, pone, amado hermano, a alguien que te esté dirigiendo, que te está dando una palabra de ánimo, de restauración, de exhortación también. Amén. Y siempre lo están haciendo con el amor de Cristo. Por eso, amados hermanos, hoy vamos a hablar de los grandes hombres que dejan huella. Vamos a hablar de varones que dejaron huella y que dejaron un liderazgo y que el Señor no los olvidó. Y si hay alguno
que tuvo un liderazgo fuerte. Pero mi Señor Jesús, como Josué y Caleb, la Biblia habla de Josué y hay un libro de Josué, pero Caleb tuvo su parte, tuvo una función. Dios lo usó. Dios usó como instrumento a Caleb, pero usualmente, amado hermano, todo lo que dice la palabra en el libro de Josué habla de la vida de Josué, del liderazgo de Josué, cómo él buscó de Dios siempre, cómo admiró a su tío Moisés, cómo este varón aprendió de lo que el Señor le había dado a Moisés, a su tío, y se traspasó ese liderazgo a su sobrino. No se lo traspasó a un hijo, no se lo traspasó al hijo del vecino, no se lo traspasó a otro, no, que al que Dios escogió, a ese llamó y a ese mandó. Amén. Y por eso, amado hermano y amigo, quiero decirte que si Dios te ha escogido hoy para que tú seas salvo, dale gracias a mi Señor, porque hay unos que están queriendo de la salvación, de esa gracia que otros tienen y que tú deseas, o que Dios te está dando y otros desean. Eso es algo maravilloso, es una virtud muy hermosa. ¿Por qué le hablo de mi pastor con respecto a esto? Porque un varón humilde, cuando se llegó el final del día sábado, el varón compartió con los hermanos. No se fue a encajar allá, a encerrar y apartado. Oh, no, aquí no. Yo no estoy aquí. Yo voy para allá. Para nada. Ahí estaba hablando, aconsejando, liderando. Amén. Por eso vamos a hablar de esto, de varones, de los que dice la palabra de Dios, pero los que estamos mirando. He visto líderes, buenos líderes, pero también he visto líderes flojos. He visto líderes cobardes. He visto líderes que son, amados hermanos, perdón, alcahuetos, pastores alcahuetos. Mire, amado hermano, hubieron 4 pastores. Ceñido vuestros lomos, dice la palabra. Estos varones se esforzaron, a pesar, amado hermano, de que estamos en ese momento de estar en ayuno y oración. También, amado hermano, se esforzaron también para llevar palabra de Dios. Dios los bendijo, Dios bendijo al pueblo por medio de esa palabra, los usó grandemente. Ahora puedo decirle que sí hay líderes, sí hay pastores sometidos, sí hay pastores que verdaderamente están dando el ejemplo, pero cuidado también, amado hermano, porque hay pastores, líderes que están dejando huellas como sinvergüenza, como tranza, como tranceros, unos hablando de otros, poniendo en mal a otros. Y eso, amado hermano y amigo, da mucho de qué hablar en un liderazgo, en un líder, porque un buen líder no es como aquel que ¿se acuerdan de aquel hombre que le cortó la oreja a aquel soldado? Jesús no dijo, agarren todas las espadas y démosle por aquí, por allá y cortémosle la cabeza. No, Jesús dio el ejemplo. No es así como se pelea la batalla. No es así como se gana una guerra. ¿Saben cómo se gana una guerra? En ayuno y oración. No como aquellos líderes, como aquellos pastores. Si ven a aquel varón, ¿se acuerdan de aquel? Agárrenlo. No le den chance. No, miren, ni hablen con él, ni crucen palabras, porque los va a contaminar. Es que tiene un demonio que... Y empieza a hablar y hablar. Bueno, es una pequeña introducción de lo que viene ahorita. Hombres que dejaron huella y que Dios los llamó para anunciar lo que Dios quería decirle a su pueblo. Vámonos a la palabra. Gracias, mis hermanos y amigos, por estar conmigo en esta preciosa hora. En la Biblia encontramos una variedad de hombres fieles
que dejaron un legado significativo en la historia. Muchos de ellos fueron personajes notables por su fe, por su humildad e integridad, incluso viviendo en un mundo lleno de desafíos, ya sean grandes líderes, simples, pastores o pescadores. Estos hombres tienen mucho que enseñar sobre la confianza en Dios y la importancia de tener una relación con Él. Ahora, el mundo celebra el Día del Padre. Yo celebro a mi Cristo todos los días, que es mi Padre Celestial. Yo celebro lo que Dios me ha dado, lo que Dios quiere que yo comparta. ¿Por qué le digo esto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vas a llenar de regalos a los pastores, a los líderes, o los vas a llenar de respeto, de obediencia. Y tu pastor, tu líder, sea un ejemplo para tu oveja, para tu rebaño. Sea un ejemplo como Jesús lo fue, como Moisés lo fue, como aquel varón Enoc, como aquel Josué, como aquel Caleb, como aquel Abraham, como aquel José, como aquellos varones de Dios que verdaderamente sometidos a Dios. Aquel como fue llamado pastor de ovejas, fue escogido, aquel que estaba olvidado, aquel que andaba en las montañas cuidando ovejas, el rey David, como el siervo Job, como Daniel. Y así está como Pedro, el pescador, como el perseguidor de la iglesia, Pablo. Amado hermano, tenemos ejemplos como Jeremías, como Elías, Zacarías, Eliseo, Samuel. Amado hermano, la palabra está llena de ejemplos. Ahora, la pregunta es, ¿eres tú un buen siervo llamado al servicio del Evangelio de Jesucristo? ¿O eres un tambor que solo resuena y resuena y no trae fruto? Como la higuera estéril. ¿Sabía usted que cuando Dios llama, Dios bendice? Que cuando Dios llama, Dios responde. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que pase eso? Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, 24. Solo vea usted. 5, 24. Génesis 5, 24. Vamos a hablar de algunos varones de Dios que están acá en la Biblia. Lo vamos a hacer con pruebas. Lo vamos a hacer mis amados hermanos. 5, 24. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, tal y como está escrita en el nombre de Jesús. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Este corto texto bíblico. Enoc fue hombre diferente a los demás. Caminó con Dios de tal manera que no experimentó la muerte. Dios decidió llevarse consigo a su amigo
de manera sobrenatural. Enoc vivió en los tiempos muy antiguos. Fue el padre de Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia. La actitud de Enoc de agradar a Dios en todo sirve todavía como estímulo para que busquemos vivir plenamente nuestra fe en esta vida. Ahora, ¿quieres vivir como Dios manda? ¿O quieres vivir como el pastor manda? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué siempre toco este punto? Tener en autoestima, admirar el liderazgo, llevar tal y como es la palabra del Señor, obedecer a vuestros pastores. Como ejemplo, tenemos a Enoc. Dios se lo llevó porque caminó con él. Ahora, vemos a un líder que camina con Dios. Vamos a tomar su ejemplo. Vamos a escuchar la palabra el consejo de la palabra que trae de parte de Dios. Pero, ¿cómo podemos nosotros conocer que es un líder siervo de Dios? Simple y sencillamente, por su fruto los conoceréis. Y eso es lo que yo ahora he podido entender. Que muchos hoy en día están caminando por vista y no por fe. Fe a Dios. Ahora, ¿cómo puedo ver si mi líder camina con Dios? Mire las características de Enoc. Unas características. Desarrolló amistad fuerte con Dios. No con el amigo, porque ahí está tremendo. No, ese lazo fuerte que hay entre un hombre y otro hombre, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es palabra de Dios, varón. Hermano, hermana, siervo, sierva, amigo y amiga. El lazo que hay entre líderes para esforzarse a buscar la presencia de Dios, podemos verlo como Elías y Eliseo, como Moisés y Josué. Ahora, le voy a decir algo. Está demostrando tu líder con el ejemplo de llamarte a servir al Señor Jesús o ser usado por el Señor Jesús para servir en la obra. Él ora por ti, te dice lo que el Señor te manda hacer. Ahora, tu responsabilidad es hacer lo que el Señor dice. Pero estás viendo el ejemplo de tu líder. Josué miró siempre el ejemplo de Moisés, cómo era temeroso de Dios y hablaba con Dios. Enoc demostró que era posible tener comunión con Dios. Cuando tú te diriges a un lugar, un punto de reunión con siervos y siervas del Señor, a buscar su presencia, grandes cosas hace el Señor en medio de ellos. Pero si yo te llamo, vamos a hacer una fogata, hermano. Vamos a hacer una carnita asada y voy a tener un toro mecánico. Hermanito, hermanita, llévese un pantalón para que se suba el toro mecánico. Y vienen todos los carnudos ahí, los chuletones. Vamos, hermano, porque eso se va a poner poderoso.
Y aquella reunión se convirtió en una fiesta pagana desaprobada por Dios. No hubo comunión con Dios, porque no estaba Dios en medio de ellos. Como cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Dios no estaba ahí, porque estaba dándole las leyes a Moisés para que el pueblo lo cumpliera, para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Pero ellos no tuvieron paciencia porque no estaba la presencia de Dios en medio de ellos. Así hay congregaciones, así hay lugares que en vez de tener la presencia del Señor, tener comunión con Dios, tienen comunión con el espíritu de Jezabel, con el espíritu de los amonitas. Y así les podría decir qué espíritus se mueven dentro de algunas congregaciones, incluso hasta el espíritu de apostasía. Pero el gran privilegio de Enoc fue que era el bisabuelo de Noé. Dejó un legado a sus descendientes. Imagínense. Enoc, papá de Matusalén, y fue bisabuelo de Noé, varones que Dios usó. Ahora, imagínense, Noé dejó un legado a sus descendientes sobre cómo agradar a Dios. Enoc fue padre de Matusalén, abuelo de Lamed, y su bisnieto Noé fue un hombre recto de camino que caminó con Dios. Es un ejemplo. Ahora vean cómo el tema está encerrando la actividad que tuvimos, cómo el mundo celebra el Día de los Padres, pero el Día de los Padres, en este lado bíblico, no se celebra como lo celebra el mundo, sino que lo deja como un ejemplo de liderazgo. Si mi papá es mujeriego, yo voy a ser mujeriego. Si mi papá es mentiroso, yo voy a ser mentiroso. Si mi papá anda con la cantora, yo voy a andar con la cantora y con la corista y con este y con otro y con otro y con otro. Yo ya tengo el mero ejemplo. Pero y los juegos, también en los juegos. Si mi papá es bueno en los juegos, yo también soy bueno en los juegos. Imagínense. Enoc fue el ejemplo de Matusalén, de Lamed y de Noé. Ahora, ¿quieres tú ser un buen ejemplo para tus hijos? Líder, pastor, ¿quieres ser un buen ejemplo para tus ovejas? Caminemos con Dios. Porque yo le puedo dar un ejemplo a alguien, de ir a la montaña todos los días. Los 40 días yo voy a la montaña y voy de noche y bajo de madrugada. El único que sabe qué va a hacer a la montaña, solo usted lo sabe, Dios y usted. Y lo que le acompaña. Pero qué haga después, también solo Dios y usted lo sabe. Pero entonces no es malo de que vaya a la iglesia a las 7:30 y a las 10 que termine el culto me voy para donde fulanita. Y pasado mañana voy a ir donde la jutanita. Y después, como ya la fulanita y la jutanita se durmieron, me voy a parrandear, a echarse las copitas. Y no estoy hablando de aquellos que no conocen de Dios, de los que conocen de Dios.
¿Y cómo lo asegura? Lo aseguro. ¿Y cómo lo sabes? Porque el Señor ya me lo reveló. Pero ¿por qué tanto estás hablando de esto? Porque todavía hay gente que no se ha arrepentido. Todavía están jugando a ser cristianos, a ser ministros y a ser pastor, a ser líderes. Porque no hay un sometimiento, no hay humildad, no caminan con Dios, no son un ejemplo. Uno de los héroes de la fe fue Enoc. Creía que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dejó un legado para todos los creyentes sobre la fidelidad, la fe y la amistad con Dios. Con Dios. Ahora, otro ejemplo, Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe entre todos los creyentes. Él no dudó en abandonar todo para obedecer a Dios. Abraham y su esposa, Sara, vivieron el gran milagro de ser padres. Muchos no han tenido la bendición de ser padres, pero Dios en su momento da la bendición para que sean padres. La viuda, como madre de muchos, Sara, como madre de muchos, Sara, como madre de muchos, de multitudes, de naciones, Abraham, Isaac y Jacob, padres de naciones. Ellos vieron el milagro. Ellos pelearon por la bendición. El milagro de ser padre, de la promesa, como lo fue el hijo de Abraham, Isaac, cuando ya eran muy ancianos, su fe fue probada por varias veces, pero ni siquiera le negó a Dios la disposición de entregar a Isaac, su propio hijo. Pero ojo, a Dios. Dios le pidió a Abraham el hijo de la promesa, Isaac. Pero hoy en día hay muchos padres que no están entregando a Dios sus hijos. ¿Sabe a quién se los están entregando? A la Jezabel, a las Dalilas, al pecado, al mundo, a los vicios, a las calles. Se los están entregando, en vez de, se los están entregando a la disposición del enemigo y no se lo están entregando a Dios. Pero ¿cómo se los estoy entregando? Si yo lo llevo a la iglesia, si yo le digo que toque un instrumento, ya le dieron privilegio. Ah, pero ¿qué ejemplo le estás dando? Como predicador, como líder, como pastor, como evangelista, como músico, como cantante o corista. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿A ser dominante? ¿A ser arrogante? Dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esa es una. Ahora, el hombre no solo destruye su hogar,
destruye la vida de otros y destruye su propia vida. ¿Por qué? Por sus malos deseos, por su pecado, por su arrogancia, por su altivez, por su egoísmo y por todo y de todo. Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios en la promesa que él le había dicho de que iba a ser padre y Sara iba a ser madre. Pero ¿cómo iba a ser madre y padre si ella era estéril? Pero la bendición de Dios no se corta en los límites del hombre. Dios es absoluto, puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Abraham fue el hombre escogido por Dios, elegido y escogido por Dios para traer al Salvador a la tierra a través de un linaje, a través de su linaje. En Gálatas 3:6 nos dice: de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios, que Él lo hace todo por nosotros y que pelea todas mis batallas y que Él nos da la victoria, eso es creerle al Dios todopoderoso, al grande, al yo soy, al Dios no conocido para algunos, pero para otros es el poderoso. Y su nombre es Jesús. Ahora, Gálatas 3:9. Desde luego, los que se basan en la fe, oiga bien, los que sí de verdaderamente se basan en la fe, son benditos junto con Abraham, el hombre de la fe. Aleluya. Palabra de Dios. Las características de un varón de fe. ¿Cuál es? 1. El hombre de fe cree o creyó de corazón que Dios podía hacer lo imposible. Señor, pero es que son poderosos gigantes. Y no Nimrod fue el primero anticristo que quiso levantar la torre de Babel. Y yo lo destruí. Confundí las lenguas para confundir sus maldades. No le abrí los ojos yo a Eliseo, siervo de Elías, para que viera que el ejército del Dios viviente estaban con ellos, que los que estaban en contra de ellos. Así es. Aquel que cree, todo le es posible. Obediente. En varias ocasiones Abraham obedeció lo que Dios le dijo: sal de tu parentela, sal de ahí, de esa casa, sal de ese pueblo pecador, idólatra, sal de Egipto, porque Faraón se queda con sus súbditos. Faraón se queda con los que lo idolatran. Pero tú, que eres mi hijo y que Él te he lavado con mi sangre que derramé en la cruz del Calvario, sal de ahí. Abraham, sal de ahí. Erwin, sal de ahí. ¿Vamos a obedecer? ¿O nos vamos a quedar con Faraón, sirviéndole vino en la copa y dándole en su mano? ¿O vamos a darle honra, gloria y honor al que vive por los siglos de los siglos? Aleluya. ¿Qué ofreces? ¿Qué das tú?
¿Das obediencia? ¿Eres generoso? ¿Eres paciente? ¿Eres pueblo? ¿Eres siervo? ¿Eres trigo? ¿O eres lo contrario? Lo contrario a la obra de Dios. Abraham obedeció muchas de las veces a nuestro Dios. Le dijo qué debía de hacer. Dejó su patria, como nosotros que estamos en este país, dejamos nuestra patria. Yo confié en Dios. Dios me trajo. Dios usó a personas en el camino para yo poder llegar. Si Dios me trajo con un propósito y yo le hice una promesa y Él está cumpliendo conmigo, cumplió conmigo, está cumpliendo conmigo y yo voy a cumplir mi palabra. Yo voy a cumplir lo que le dije a mi Señor. Pero muchos se han apartado del Señor y ahora están buscando misericordia, ahora en la persecución. ¿Por qué no lo hacen anticipadamente antes de que caiga una desgracia en tu vida y en tu hogar? No que quieren remediar los problemas cuando ya el problema es, la enfermedad ya es crónica, ya no hay solución, ya no hay salida. Pero si Dios te da esa oportunidad, lava sabatani. A ti, niño, te digo, levántate. A ti, siervo del Señor, a ti, mi hijo amado, que caíste en desgracia, caíste en el pecado, caíste en ese lodo cenagoso, volviste a caer al pozo, ven. A ti te digo, como le dije a Lázaro, levántate, sal fuera, sal, desátenlo, porque este hoy ha resucitado. Así es que habla nuestro Dios con sus hijos que le creen, que obedecen y le siguen. No a vagos, no a rebeldes, no a calumniadores, chismosos. Dios no levanta chismosos ni chismosas. No acepta el chisme en aquellos líderes que están ganando puestos en las iglesias poniendo en mal a otro. El mundo lo hace. No copies al mundo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Cuando Moisés mandó a Josué, Caleb y los otros 10 varones, mandó a un líder por cada tribu a espiar las tierras prometidas y que miraron gigantes, pero miraron que la tierra era buena, pero miraron gigantes. Vinieron aquellos faltas de fe, aquellos que no creen en el Señor, aquellos que están en un lugar solo por estar como muñecos, como títeres. Esos son títeres. Aquellos que están muertos, que no tienen alma, no tienen corazón, solo están ahí como espectadores, como aquellos fariseos solo mirando que Jesús cometiera un error para después criticarle o haciéndole preguntas que ellos ya sabían, pero querían persuadir al Señor. Así, cuando Moisés preguntó a aquellos varones que cómo ellos habían visto aquella tierra, 10 dijeron, vámonos de aquí, esa tierra no va a poder ser conquistada porque está morada por gigantes. Pero Josué y Caleb dijeron, yo veo una tierra fructífera, veo una tierra que fluye agua, leche y miel. Pero dicen que habían gigantes. Sí lo sabían, pero los podemos vencer. Los podemos vencer en el nombre de Jesús. Ser generosos. Se dio el derecho a elegir la tierra a su sobrino Lot, prefiriendo vivir en paz antes que tener conflictos en la familia. Hermano, si tú vas a hacer una obra,
Si tú te vas a ir con un grupo, si tú vas a levantar un grupo, vete lejos. No te quiero cerca. Esta es mi tierra. Este es lo mejor. Aquí llegué yo primero. Aquí mis chicharrones truenan. No, señor. No, señor. Esta tierra es de Jesús, el Cristo. Por Él fueron hechas, fueron creadas. Por Él y para Él. Disculpe usted. Pero el Señor va a bendecir a quien ha llamado. Y va a castigar a aquel que se comporte como Faraón. ¿Para qué lado nos hacemos? Pacientemente esperé a Jehová. Así dice uno de los salmos. Amén. Pacientes, capaz de esperar pacientemente la promesa hecha por Dios. Padre del pueblo de Israel, recordado por siempre como patriarca del pueblo israelita. A través de su descendiente, Jesús, Dios vino a bendecir a toda la tierra. Ahora, tenemos, amados hermanos y amigos, al líder que fue usado para sacar al pueblo de la esclavitud. Y con esto vamos a terminar. Moisés. Moisés fue uno de los líderes más importantes del Antiguo Testamento. Fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Oiga bien, Egipto no era la tierra prometida. Era una tierra de riquezas, de oro, de construcciones exorbitantes, riquezas, de todo, como lo que usted puede imaginarse. Pero la promesa de Dios no era quédense en Egipto sirviéndole a Faraón. No, 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 Señor. No, mi hermano y amigo. Jamás. Usted no es esclavo del pecado. Usted no es esclavo del hombre. Usted es siervo del Señor, siervo de Jesucristo. Y si el Señor lo ha llamado a ser un pastor, siga con el cayado. Siempre siga adelante. Aarón, vete al desierto. Encuéntrate con tu hermano Moisés. Señor, pero ¿a dónde iré? ¿Dónde debo de ir? Yo estaré contigo. Yo te guiaré. Así dice el Señor. ¿Le crees al Señor? Ya verás. Sigamos leyendo. Oiga bien. Moisés fue llamado para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto. Él los condujo a la tierra prometida, liberado de la muerte en la niñez y creado como príncipe egipcio. Moisés fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel. Moisés se enfrentó a Faraón con las 10 plagas. Con las 10 plagas. ¿Cuántas van? No sé. Porque en cada pueblo egipcio, porque hay muchos pueblos egipcios, o muchos sodomitas, muchos Sodoma y Gomorra, muchos moabitas. Hay muchos por ahí. Pero el Señor dice que te va a liberar, te va a sacar de la esclavitud. Pero antes van a conocer mi mano poderosa, van a conocer mi poder. Y va a resonar en todos los rincones de la tierra. ¿Quién es Dios? Moisés se enfrentó a Faraón con las 10 plagas de Egipto y guió a Israel, a los israelitas por el desierto. Fue testigo de muchos milagros, tales como la apertura del Mar Rojo, el agua brotando de la roca y el pan, el maná caído del cielo.
Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí y es conocido como el gran profeta de Israel, quien mantuvo una relación profunda con Dios e intercedió por el pueblo. Moisés, siendo él padre, siendo él esposo, siendo él hijo, siendo él un príncipe, siendo él pastor de ovejas, siendo él un hombre culto de letra, enseñado como príncipe, se despojó de todo. Nada lo entretuvo, nada lo desvió para el propósito verdadero que Dios lo había llamado, para liberar al pueblo de Israel. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí y es conocido como el gran profeta de Israel, quien mantuvo relación profunda con Dios e intercedió por el pueblo. Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Ya estamos terminando. Ya estoy terminando. Ya llevo 56 minutos. En 4 minutos terminamos. 34:10. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Oiga bien, el sucesor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Aleluya. Hay poder en Jesús. Ahora, ¿cómo fue conocido Moisés? ¿Cuáles fueron las características de Moisés? Fue el autor que se considera que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Sabio y perseverante, demostró sabiduría al guiar al pueblo durante 40 años de travesía del desierto hacia la tierra prometida. Humilde, aceptó los buenos consejos de Yetro, su suegro, para facilitar audiencias y asistir al pueblo en sus demandas legales. Gran líder, fue elegido por Dios para liderar a los israelitas y liberarlos de la esclavitud en Egipto, convirtiéndose en una gran figura central en la historia del judaísmo. Ahora, como profeta, Moisés es reconocido como uno de los más grandes profetas y está aquí en la palabra del Señor del Antiguo Testamento, responsable de transmitir la ley y la enseñanza de Dios al pueblo de Israel. Y así, mis amados hermanos, podemos hablar de muchos más, como Josué, David, Job, Daniel, Pedro. Podemos hablar de Pablo, podemos hablar de Elías, de Eliseo, de Samuel. Amados hermanos, hay tantos, pero uno en especial, y que no lo voy a dejar por alto. Grande ejemplo es mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, gracias por haber estado acompañándome en esta preciosa tarde. Dios me les bendiga. Vamos hacia adelante, vamos avanzando en el nombre de Jesús. Quiero decirles, grande es nuestro Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Amados hermanos, gracias por haberme estado acompañando en esta preciosa noche. Me conecté un poquito tarde, venía bien cansado. Me recosté un momento descansando, pero luego miré el tiempo, amados hermanos, pero no,
Teníamos que hacerlo. Amén. Así es que ahí va a llegar, ahí va a quedar, amados hermanos, este en vivo va a quedar ahí en Facebook. Luego, cuando se cumplen los 30 días, Facebook los borra, yo los guardo, los estoy bajando y los estoy compartiendo en mi canal de YouTube. Ministerio Hablando la Palabra. Estoy ahí, amados hermanos. Suscríbete. Necesito llegar a un propósito muy grande. Llegar a los 50 suscriptores para poder usar, amado hermano y amigo, una aplicación que une las redes sociales para hacer un en vivo y transmitirlo en estas otras redes sociales. Amén. Para que la palabra del Señor sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, para que las almas sean alcanzadas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. No soy pastor ni evangelista, solo soy un siervo de Jesucristo que se ha levantado para predicar la palabra del Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación, para que su alma no se pierda, para que su alma sea salva bajo el nombre y la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Y su nombre es Jesús, el Cristo. Ese al que yo le sirvo hoy y hasta que Él venga por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, luego pongo una alabanza para quedar despedidos de esta preciosa transmisión. Y este ha sido su ministerio, Hablando la Palabra. Colosenses 3:17. Porque todo lo que hagas, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, quiero decirle, vaya también a suscribirse al canal oficial de la Iglesia de Cristo Camino de Santidad. Ahí búsquelo. Búsquelo, amados hermanos. Pon tu mirada en Jesús. Ahí búsquelo en YouTube también, el ministerio Hablando la Palabra. También nuestro hermano evangelista Julio lo puede buscar. Se me escapa el apellido de mi hermano. También, amados hermanos, también la Iglesia Pentecostal del Monte. Vayan, búsquenlo y suscríbase. Amén. Quiere escuchar alabanzas pentecostales, vaya y suscríbase también a Generación Pentecostal, nuestras hermanas y hermanos allá en Colombia. Aleluya. Y así, amados hermanos, también, amados hermanos, voy a estar guardando las direcciones e información de mis hermanos y amigos pastores que están perseverando y trabajando en la obra del Señor, como compartiendo las ubicaciones de mis hermanos de las iglesias, para que usted, donde esté, la iglesia que le quede más cerca, usted pueda congregarse si no lo está haciendo. Y si usted ya es parte o miembro de una iglesia, sea fiel a su iglesia. También, amados hermanos, la Iglesia Pentecostal Hispana, amén. Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Iglesia Pentecostal Internacional también. Ahí, mis amados hermanos, busque también las redes sociales de la iglesia. Pon tu mirada en Jesús, ahí en Facebook e Instagram. También, amados hermanos, a su ministerio Hablando la Palabra. Ahí vamos a estar, y otros hermanos que se me están escapando ahorita, amén, pero ahí vamos a estar compartiendo esa información de las iglesias, la dirección de la información, para que usted, la iglesia que le quede más próximo a visitar, pues ahí puede ir. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Su servidor y hermano y amigo Erwin Reyes les bendigo en gran manera. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos esta oportunidad de
compartir tu palabra, Señor, para aquellos que han estado conectados, por lo que van a ver después. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que los bendiga, los guardes y que ellos, Señor, sean transformados con esta palabra, Señor, porque este mensaje no es mío, Señor, este mensaje es tuyo para ellos. En el nombre de Jesús, yo solamente soy un vaso, un instrumento en tus manos. Gracias, Cristo. Si algo, Señor Jesús, voy a dejar, Señor, mientras esté en vida, Señor, o mientras esté, Señor, sobre esta tierra, Señor, es que voy a llevar, Señor, esta palabra, este mensaje a mi familia, a mis amigos, por medio de las redes sociales, Señor, o por medio de la predicación en las calles, o donde quiera que esté, Señor. Voy a llevar este mensaje porque el amor que tú me has dado a mí, Señor, eso mismo, Señor amado, estoy compartiendo, porque así como mi nombre, Señor, te pido siempre que esté escrito en el libro de la vida, así quiero ver los nombres de mis padres, de mis hermanas, de mis sobrinas, de mis sobrinos, de todos mis primos, primas y todas mis familias, Señor, estén en ese libro, Señor amado, para que cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, estemos allá juntos alabándote y glorificándote, porque sé que esta palabra no vuelve vacía. Cristo poderoso, bendice a aquellas personas que están agobiadas, atadas y están siendo atormentadas por eso, Señor Jesús, aleluya, espíritus de oscuros, Señor, en el nombre de Jesús los reprendemos y los atamos, porque tú, Cristo amado, eres grande y poderoso, y vamos hacia adelante, Señor, porque vamos a vencer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Gracias, mis amados hermanos, mis amados amigos. Gracias por haberme estado acompañando. Daniel Hernández, Dios te bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Vamos avanzando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y gloria a Jesús de Nazaret. Jesucristo es el nombre que deben de conocer los que en Dios han creído y los que le quieran creer. Por eso es que hay un pueblo que predica sin cesar, sanando y bautizando en el nombre de Jesús. Jamás el enemigo no nos podrá asustar, pues vamos en el nombre del que no es en la cruz. Gracias, mis amados hermanos y amigos. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima transmisión. Y suscríbanse al ministerio Hablando la Palabra. Búsquenos ahí en YouTube y suscríbanse. Gracias y que el Señor los bendiga.